Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Como les mencionaba antes, tenemos invitados el día de hoy, se los voy a pasar a presentar en este instante, porque vamos a estar conversando con José Antonio Lizana, quien es escritor deportivo con vasta trayectoria, es independiente, de escrito libros como por ejemplo CHI, Rayando la cancha, Mojando la camiseta, entre otros. Además, en 2009, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile lo distinguió con el premio Aporta a la Literatura Deportiva. En 2014 también Bibliometro también reconoció su aporte y obra, y en 2019 además recibió el premio en la categoría Relato de la Agrupación Nacional de Escritores de Fútbol. Y vamos a estar conversando también sobre su obra Más allá de la cancha, que retrata como frases icónicas de deportistas nacionales e internacionales, y vamos a estar entonces también indagando un poco más en eso. Así que ahora yo me voy a girar de mi sillita para tomar contacto entonces con José Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Francisca, qué gusto conversar contigo. Un gusto poder esta mañana conversar de esta historia de literatura deportiva que tú mencionabas. Oye, sí, bastante importante, ¿ah? Y primero que todo, bueno, yo mencioné algunos de los libros, pero me gustaría que partiéramos desde la génesis de esto. ¿Cómo te insertaste tú en el mundo de la escritura deportiva? Bueno, la historia es larga porque en Santiago vivo cerca del estadio del antiguo Club Ferroviarios. Mi papá un ferroviario, y nos acercamos a este club deportivo. En esos años 80 había una ligación muy fuerte con los clubes sociales y deportivos, y de ahí un poco va despertando el amor por el deporte. En los clubes sociales había integración, muchas disciplinas, ¿cierto? La participación de la mujer. Me crié bajo ese alero social que era el club ferroviario, y de ahí un poco empiezan a hacer esta pasión por el deporte, digo el deporte en total, el fútbol como columna vertebral de mi obra, pero tengo una mirada en mi obra que tú mencionaste en los libros anteriores, a todas las disciplinas, sobre todo esas disciplinas que no han tenido mucha cobertura, pero siempre como este fútbol que tanto me gusta y que también critico mucho en mis libros, tienen un espacio en mis 6 publicaciones ya. Y esto empieza en 2008, también con mi ligación profesional al mundo de las editoriales. Pude conocer el mundo de los libros, he trabajado en editoriales más de 24 años ya, y ahí conocí el mundo de la edición, de las publicaciones, de la librería, así que me inserté en 2008 con el libro CHI, Palabra de Campeón. Eso fue primero. Oye, hablemos también un poquito, ya lanzaste ese libro del CHI, Palabra de Campeón, y me gustaría también hablar un poco, bueno, cuando ya viste este trabajo, cuando estabas en las librerías y comenzaste a ver la recepción del público, ¿tú te imaginaste que ibas a seguir este camino, este sendero de la escritura, y que iba a tener en el fondo la recepción del público como la tiene hasta ahora? Mira, es un camino un poco, un poco sinuoso el camino, es bastante difícil. Sabemos que es un país que tiene bajo fomento lector, baja comprensión de lectura. Hace poco salió en un diario, no sé si lo comentaste en tu programa, la baja comprensión lectora que hay en Chile, y, y es un camino difícil. También están los monopolios editoriales, están los monopolios de la librería que cuestan insertarse. El público mío ha sido, como soy un escritor independiente, un público más de mano a mano, de encontrarse con el lector, de entregarle en algún punto de encuentro el libro, a la usanza de los escritores antiguos que hacían eso, o de los grandes escritores como Gabriel García Márquez o el mismo Benedetti, que tenían otro oficio, no se dedicaban completamente a la lectura. Muchos escritores en Chile son profesores. Es muy difícil que un escritor se dedique 100% a la actividad, porque es difícil. El mundo editorial es complejo, y en temas deportivos también somos un país que no tiene cultura deportiva, así que son varios puntos. Eh, Más que nada hay que ser perseverante y confiar en tu trabajo y querer difundir algo que tú crees que es posible que pueda llegar a la gente, que pueda enseñarles algo. Es una convicción propia más que los estímulos de un rubro. Eso te puedo comentar. Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en el tema como de la comprensión lectura, pero porque se ha perdido el hábito de la lectura también, y el hecho de la lucha que tienen que tener los escritores también para posicionarse, y también, como decías tú, tenés que tener trabajos paralelos para poder subsistir, ya que muchos
no logran vivir de esto básicamente, pero también por el poco consumo de los mismos lectores. Me gustaría también que comentáramos un poquito, porque claro, o sea, sí, Rayando la Cancha, Juan, todos siguen, como decías tú, la línea vertebral de lo que es el fútbol y las disciplinas deportivas. Entonces, ¿cómo logras darle el giro tú a esto para innovar y darle la frescura también a los textos cuando también se enfocan dentro de todo en los mismos? Claro, o sea, en el mundo comercial se presenta un producto de fútbol, ¿cierto? Un fútbol masculino, como el clásico que vimos el otro día entre Colo-Colo y la U, que a los especialistas lo consideran el clásico más malo de la historia. Así está el fútbol hoy día, ¿cierto? A nivel comercial, con esta toma que hicieron la sociedad anónima de los clubes. Ya no es el mismo Colo-Colo, la misma U que veían nuestros papás hace 30, 40 años, o esos clásicos a estadios llenos a 80.000 personas. Hoy día hay otra gente involucrada en el fútbol y el espacio es un espacio crítico, una mirada hacia lo que ha pasado, cómo se ha destruido el fútbol, sobre las gestiones dirigenciales nefastas que han estado a cargo del fútbol en los últimos años, y eso también ocurre en las otras disciplinas, hacia ese camino. Tengo mis blogs, mis redes sociales muy activas, y yo pregunto esta lejanía que tienen estos grandes tenistas hoy día que disputan los torneos, y la gente no tiene adhesión por Garín, por Jarry, no son ídolos en Chile. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué no se transmite deporte femenino en televisión abierta, por ejemplo? Son temas que yo siempre estoy abordando en mis libros. Bueno, la misma salida de Marcelo Bielsa, que fue tan polémica, también con una colusión de los grandes clubes, ¿cierto? Entre comillas, los clubes grandes de Santiago, que se les denomina, en desmedro de los clubes de región. Son temas importantes que hay que poner en la palestra, digamos, siempre lo que estoy publicando, temas con sentido. Más que la estadística, no soy una estadística, soy alguien que mira, que tiene una mirada desde su ubicación, ¿cierto? Desde alguien que se crió en un club de barrio, ver cómo esto va creciendo y se va alejando de la gente. Los patrimonios históricos, deportivos, los estadios, cómo lo están derrumbando, como pasó con el estadio que te comentaba de Ferroviario, que se derrumbó, se van a levantar habitaciones sociales ahí. El patrimonio deportivo en Chile no tiene ningún valor, ¿cierto? Nuestros héroes que van falleciendo como Lionel, un año o 2 años ya se van olvidando. Argentina es un país que reconoce mucho a sus ídolos con estatuas, hay más de 50 estatuas en Argentina, y aquí nos cuesta tanto reconocer a nuestros héroes, heroínas del deporte. Es más o menos la temática que voy combinando en mi libro, Francisca. Perfecto. Bueno, ahí estábamos viendo entonces cómo tú has enfocado un poco tus relatos también. Como decías, no eres estadista, pero sí puedes dar una mirada más crítica en el fondo a lo que sucede en la actualidad en el mundo deportivo y que está bastante deficiente en algunas áreas también, como lo has mencionado tú. Pero ahora yo quiero hablar de cosas también más positivas. Bueno, todo ha sido positivo, pero esto es más positivo porque al principio yo mencionaba algunos reconocimientos que tú tuviste tanto en 2009, 2014, 2019. Entonces hablemos un poco también sobre ello y cómo también para ustedes es importante que se vaya valorando el trabajo que va realizando respecto a lo que es ya la literatura del estilo. Sí, bueno, es difícil hablar de uno, pero los reconocimientos, bueno, en Chile tú ves que no es tan usual, digamos, recibir reconocimientos, siempre son agradables, son un estímulo, son una bomba de ánimo para seguir el camino que tú te has propuesto, en realidad. No tiene más, no considero que tenga más, porque, bueno, un premio a veces levanta el ego y en muchos ámbitos pareciera que es como ya lo último que uno puede llegar a conseguir, un premio, un trofeo. Sin embargo, para mí el premio es fomentar la lectura, llegar a los autores. Mis libros anteriores, no el último, están disponibles en las bibliotecas públicas digitales. Se pueden descargar a través de Google, ¿cierto? Ahí están, tú buscas las bibliotecas públicas digitales, y he querido regalarlos. Cuando pasa un tiempo he querido dejarlos libres para fomentar la lectura. Cuando alguien lee un libro, es un triunfo, ¿cierto? Porque dejamos muchas cosas que pueden ser nocivas y ya te ganas un tiempo en crecer, en fortalecer tus conocimientos. Y ese ha sido mi mayor premio, que alguien descargue mi libro y lo pueda leer, más que recibir un trofeo, llenarme de trofeos en la casa. Eso es cuando alguien
eh, me escribe desde alguna parte, acá de Chillán o de donde sea, y me dice: José, descargué tu libro, me encantó, me dejó un conocimiento, aprendí algo que no sabía. Yo creo que ese es el mayor premio y la mayor satisfacción que uno puede tener. Bueno, si se vende un libro por ahí también, quiere decir que a alguien le interesó en un universo de muchos colegas escritores de fútbol, de deporte, pero como tú decías, uno se va haciendo su espacio en el tiempo y mientras más lectores y mientras más se pueda fomentar la lectura, ayudando a un país con bajo fomento de lectores, es el mejor premio. Definitivamente. Bueno, José Antonio, ahora me gustaría, y hablamos un poco de tu trayectoria también, hablamos de ti, es verdad, siempre cuesta hablar de uno, pero a veces es necesario también. Y me gustaría que habláramos del libro Más allá de la cancha, lo que se pueda ir comentando entonces para que la gente se vaya empapando un poco entonces de este texto. Ahí lo estamos mostrando, qué bien. Mira, es un formato 12 por 18, es un formato horizontal que contiene frases y tiene el argumento. En la parte derecha tiene una frase y el argumento en la parte, perdón, en la parte izquierda acá del lector está el argumento y en la parte derecha está la frase y un código QR para conectar con la frase. Más allá de la cancha, un libro que compilé frases del fútbol, específicamente porque me interesó esta época de crisis mundial, ¿cierto? Sanitaria, mundial, social y política en Chile, 2019-2022, donde el fútbol salió un poco de la cancha. Hay una frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano que dice: no hay nada más vacío que un estadio vacío y no hay nada más silencioso que un estadio mudo. Eso lo dijo el escritor Eduardo Galeano, muy conocido uruguayo, porque él lo imaginó. Él murió hace 10 años, más de 10 años, nosotros lo vivimos, lo padecimos, vimos el deporte sin gente en los estadios. Si no me equivoco, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se realizaron sin público, y muchos campeonatos como la Champions League o partidos de ligas importantes no tenían público. Fue impactante ver que este deporte tan popular y el fútbol finalmente se jugó más allá de la cancha. Los equipos chilenos tuvieron que algunos cobrar el sueldo en el seguro de cesantía. El campeonato se tuvo que disputar entre medio de un estallido social que se tuvo que adelantar casi 5, 6, 7, 8 fechas antes de terminar el campeonato. En la Universidad Católica generó todo un cambio y esas miradas me llamaron la atención. No quise dejar pasar ese tiempo en mis libros sin rescatar este tiempo tan potente, tan doloroso también, en lo que nos puede entregar el fútbol, pensar el fútbol, reflexionar el fútbol. También hay una parte sobre el Mundial de Qatar y me han preguntado si está la famosa frase de Messi: ¿qué mirás vos? Pero el libro no tiene frases humorísticas, sino son frases de sentido futbolístico o social y política y culturales también. Bueno, se menciona un poco esta frase humorística, pero no es el fin del libro, porque muchos se meten a Google, a Internet, y buscan las frases de futbolistas y salen salen exabruptos lingüísticos de los futbolistas. Y la gente se acuerda, ¿te acuerdas de cuando Guayquipán dijo dónde está la pierna y la pierna dijo que está en la casa? Se buscó un poco exagerar los errores de los futbolistas, los errores verbales de los futbolistas, pero este libro busca un poco más allá, como dice el título, busca hacernos pensar un poco, ¿cierto? ¿Qué pasó en tiempos muy dolorosos? ¿Qué dijeron algunos referentes del fútbol acerca de esta situación que conmovió al mundo? ¿Qué reflexionó el fútbol acerca de la pandemia y el estallido social? Hay cosas muy, muy interesantes que puedo rescatar para que este tiempo se plasmara en un libro. Oye, sí, mira, qué interesante en ese sentido, y de ahí, en base a eso te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú consideras que este libro también viene a romper un poco el paradigma en el sentido de que siempre ha existido un estigma respecto a lo que son los deportistas, los futbolistas, no solamente por su forma de expresarse, por su conducta muchas veces? Entonces, eso también a veces se ha cuestionado un poco. ¿Tú también buscas romper un poco ese estigma dentro de este libro? Sí, bueno, todas las situaciones de la vida tienen el enfoque que uno les quiera dar, ¿cierto? La gente, aquí cuando vino Bielsa a Chile, dejó un legado importante, su forma de pensar, sus frases. Lo convocaron también para una charla de empresarios acá en Santiago.
lo utilizó también el Ministerio de Educación en su momento como en un programa que se llamaba Educación 2020. Hay otros referentes mundiales, bueno, el mismo Carlos Humberto Caselli también, que tiene 3, 4 profesiones, que es un líder de opinión, que fue una voz muy fuerte en la dictadura. Jorge Valdano también es un pensador del fútbol. Se ha buscado un poco en Chile el humor, algunas frases, en otros países seguramente igual, pero como en todas las disciplinas, hay elementos muy rescatables para poder. El mismo Chapita Fuenzalía es ingeniero comercial, es un gusto escucharlo hablar cuando da una declaración. El ministro del Deporte es Jaime Pizarro, un hombre muy correcto, de muy buen lenguaje. Jan Bosellur, ¿para qué vamos a hablar de Christiane Hendler, un emblema de nuestra selección femenina, el número 1 del mundo, y también con muchas reflexiones que aportan a la ciudadanía, a las mujeres, ¿cierto? Hoy día en la posición tan importante que se encuentran las mujeres. Entonces son miradas en la medida de que tú quieres rescatar en las distintas áreas, quieres rescatar elementos que aporten, y el fútbol se ha utilizado siempre como un elemento de educación, de cultura. Basta encontrar esos puntos y se puede utilizar para poder educar, para poder seguir ejemplos en el emprendimiento. El deporte es una muy buena herramienta, entre otras, no quiero decir que es la única, pero es también un elemento que se puede utilizar para crecer como ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. Bueno, es verdad, y cada uno le da la mirada que desea entonces y de ahí se puede ir haciendo un poco una idea. Bueno, en honor a la hora me gustaría que nos comentaras dónde podemos encontrar los libros también para que la gente que está viendo esta entrevista se entusiasme y los pueda leer, comprar, etcétera. Bueno, los anteriores libros, como te decía Francisca, están en libre descarga en las bibliotecas públicas digitales del Ministerio de Educación. Así, si estás en Chillán, en Concepción, en el sur o en el norte, puedes descargar mi libro. Y este libro en particular, Más allá de la cancha, anoche fue el lanzamiento en un lugar acá en Santiago, Casa Estadio. El libro hoy día lo estoy enviando por encomienda. Prontamente espero poder dejar en alguna librería, pero fue una edición limitada, por lo mismo que te decía, por lo que cuesta sacar un libro, por estos monopolios comerciales que hay. Es el lanzamiento de mi sello editorial Ediciones CHI, así que está creciendo poco a poco, pero por mis redes sociales con mi nombre lo estoy enviando a regiones directamente por alguna empresa de encomienda que la gente también las conoce y que llegan en 1 o 2 días muy rápidamente. Perfecto. Bueno, José Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros mediodía en Chile. Ya llegamos al final. Agradecida y muchas gracias también por ayudarnos a expandir un poco esta mirada que tenemos respecto al deporte o a los deportistas del fútbol en sí. Así que espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y mucho éxito entonces por la venta y promoción de este libro. Muchas gracias, Francisca. Saludos a toda tu gran audiencia y nos encontramos en otra ocasión. Muchas gracias. De nada. Bueno, y de esta forma nosotros ya